Durante los últimos 5 capítulos, hemos discutido varias cosas. El modelo de psique de Jung. La simbología de Cristo del hombre perfecto. Y la necesidad de los opuestos. A lo que no se le ha prestado mucha atención hasta ahora es al tema que da título a este libro. El concepto de unión fue discutido brevemente en el prefacio de esta serie. Pero en realidad no lo hemos hecho. Lo ha tocado desde entonces. Ha llegado el momento de dilucidar el verdadero significado detrás del título del libro. Y su relación con todo lo que ha venido antes. Repasemos primero lo que se dijo en el prefacio. Es posible que algunos de ustedes recuerden esta imagen, que describí como un diagrama básico del universo. El punto en el medio representa el Sol. Los puntos que rodean al Sol representan a la Tierra en diferentes puntos en el tiempo. Y el gran círculo que rodea tanto a la Tierra como al Sol son las constelaciones en el cielo. Fíjate en los nombres astrológicos que rodean al gran círculo. Con respecto a los puntos que representan la Tierra. Nótese los dos etiquetados como 1AD y 2.000DC. En cualquier momento entre estos dos 000 años, si miraras al Sol durante el equinoccio de primavera, la constelación de Piscis estaría en el fondo. Este periodo de 2.000 años fue definido como el Ión de Piscis. Durante la mayor parte de este libro, Jung estudia la figura definitoria del Ión de Piscis. Esa figura era Jesucristo. El símbolo del hombre perfecto que todos los seres humanos deseaban emular. En el último capítulo, analizamos por qué Jesús era un símbolo del hombre perfecto. Para el capítulo 6, comenzaremos a ver cómo la influencia manifestada en los últimos 2 años a lo largo de la Ión de Piscis. Con el fin de dar sentido a esa influencia, tenemos que empezar por analizar lo que podría decirse que es el símbolo más influyente, omnipresente y conocido de Jesús. El que hemos visto en la parte trasera de los coches toda nuestra vida. Los peces. Ahora bien, ¿por qué se simboliza a Jesús como un pez? Primero daremos la respuesta simple. Durante los primeros días del cristianismo, era ilegal ser cristiano en ciertas partes del mundo. Es decir, el Imperio Romano. Con el fin de proteger las vidas de los cristianos en el Imperio Romano y mantener el culto a Jesús. Los cristianos se hacían señas entre sí llevando el símbolo de los ictis. Icts, en griego antiguo, se traduce como pez. Una de las razones por las que se eligió el ictis para simbolizar a Jesús fue porque la ortografía griega de ictis sirve como acrónimo. En aras de la simplicidad. La primera letra significa Jesús. La segunda letra significa Cristo. La tercera letra significa Dios. La cuarta letra significa Hijo. Y la quinta letra significa Salvador. El acrónimo se traduce literalmente como Jesucristo. El Hijo de Dios, nuestro Salvador. La idoneidad de simbolizar a Jesús como un pez no se limita a este acrónimo. Hay varias referencias a los peces en los evangelios cristianos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús tenía 12 discípulos, varios de los cuales eran pescadores. Jesús tenía la intención de hacer que sus discípulos, cita, pescadores de hombres. Lo que significa que debían buscar conversos. En Juan 2111. Los discípulos de Jesús tenían problemas para pescar con sus redes. Hasta que Jesús sugirió que echaran sus redes al otro lado de la embarcación. Al hacer esto, sacaron cientos de peces. Allí también se conocía el milagro, como la alimentación de los 5. 000, donde Jesús tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó para alimentar a una multitud de seguidores. Hay muchas otras referencias más allá de esta. Pero no entraremos en ellos por razones de tiempo. Ahora que se ha dado la respuesta sencilla. En cuanto a por qué Jesús es simbolizado como un pez. Ahora debemos dar la respuesta complicada. Respuesta junguiana. Como dije hace un momento, el símbolo del pez
Es relevante para el León de Piscis. Pero no elaboré mucho más allá de eso. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Como dije antes, las constelaciones en el cielo tienen símbolos astrológicos. Es posible que reconozcas algunos de ellos. Aries está simbolizado por un carnero. Tauro está simbolizado por un toro. Con respecto a la constelación de Piscis, está simbolizado por los peces. Deja que eso se asimile por un momento. Según Jung, no tenemos razón alguna para suponer que las historias de Jesús son disfrazados de mitos astrológicos. Edward Eringe confirma que no había un conocimiento general, que el Sol se había movido hacia Piscis. Entonces, ¿qué se hace con el conocimiento de que ambos, Piscis y Jesús, están simbolizados por los peces? Bueno, a Jung. Esto es ejemplar de su teoría de la sincronicidad. Otra vez. No entraré en demasiados detalles sobre lo que es la sincronicidad por el bien del tiempo. Solo daré una breve definición y luego te señalaré uno de mis videos que amplía la teoría de la sincronicidad. La sincronicidad ocurre cuando una imagen interna coincide con una imagen exterior y produce una experiencia significativa. Por ejemplo, tal vez tengas un sueño sobre una persona que no has visto en 10 años y al día siguiente te encuentras con ellos. Eso es lo que la sincronicidad es. Para obtener más información sobre qué es la sincronicidad, por favor, refiérase a mi video titulado Mitología de Silent Hill. La teoría de las dimensiones múltiples. Enlace en el cuadro de descripción a continuación. Apliquemos ahora la teoría de la sincronicidad a nuestro actual enigma de los peces. Lo que primero comenzó como una imagen interior en la mente de los antiguos astrólogos se proyectaba en el cielo. Vieron la constelación. Y luego su voz interior. Sus mentes inconscientes. Confirmado que sería lo mejor para simbolizar esa constelación con peces. Cuando comenzó el León de Piscis, ese interior fenómeno de los peces se manifestó en la realidad física. O al menos en la realidad de la Evangelios. Si bien es bienvenido negar la validez histórica de los Evangelios, no se puede negar la predominio del símbolo del pez desde el siglo III después de Cristo. Como dije en el último video, yo no, para emitir un juicio sobre las teorías de Jung o su validez científica, me limito a presentar lo que dijo. Se puede decir que los productos de la sincronicidad son meras coincidencias. Y eso es un argumento. Todos deberíamos estar dispuestos a escuchar. Pero lo que también debemos estar dispuestos a tener en cuenta son el número creciente de coincidencias entre comillas que tienden a ocurrir al proyectar imágenes internas en las estrellas. El ejemplo principal en el que se centra este capítulo son las conjunciones de la planetas y la importancia que los astrólogos han proyectado sobre este fenómeno. A veces, los planetas de nuestro sistema solar se alinean en el cielo. Cuando esto sucede, las personas que lo observan proyectan sus pensamientos e imágenes internas sobre él. Porque estos planetas se alinean con tal precisión matemática. Las personas proyectan la creencia de que algo significativo sucederá. Otra vez. No estoy aquí para juzgar nada de lo que dice Jung, incluyendo la ciencia, validez de la astrología. Simplemente voy a enumerar los ejemplos que Jung da cuando los planetas tienen y supuestamente sucedió algo significativo. La mayoría de los ejemplos que Jung las listas involucran una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. En muchas culturas, como la griega, los sabeos y los iranios, Saturno era una estrella negra, uno que significaba la muerte, y fue la fuente de muchos engendros furtivos. En contraste, Júpiter significaba vida. Era el rey de la justicia. Si tenemos aprendí algo sobre la necesidad de los opuestos y su interacción en los últimos 5 capítulos. No tendría sentido, desde un punto de vista psicológico,
para dar importancia a estos dos planetas. Alinear. Por ejemplo, hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en el año 1396 a.C. Según la leyenda, fue en la época en que ocurrió esta conjunción que el judaísmo, a modo de religión, nació. Porque Moisés nació 3 años después, en 1393. Ahora, por supuesto. Incluso Young admite que esto es legendario y no se basa en nada concreto. Pero miremos en algunas otras conjunciones antes de descartar todo esto de plano. En el año 7 a.C. no había menos que 3 conjunciones de Júpiter y Saturno en el signo de los peces. La mayor aproximación ocurrió el 29 de mayo de ese año, siendo los planetas Oro a 0,21 grados de distancia, menos de la mitad del ancho de la luna llena. Desde el punto de vista astrológico, esta conjunción debe haber parecido especialmente significativa, porque la aproximación de los dos planetas era excepcionalmente grande y de un brillo impresionante. Se teoriza que debido a que hubo una conjunción de estos planetas opuestos, está en el signo de los peces, justo cuando el León de Ares estaba terminando, que esto señalaba el nacimiento de Jesucristo. Esto no fue meramente inferido por Young, pero que en realidad se cita en la Biblia. Específicamente, Mateo 2. 1, 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea. Durante el tiempo de el rey Herodes, los magos de Oriente vinieron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Vimos su estrella cuando se elevó y ha venido para adorarle. Según Jung, esta extraordinaria constelación dedujo una nacimiento. Esta anécdota prueba que Cristo, posiblemente incluso en la época de los apóstoles, fue visto desde el punto de vista astrológico, o al menos fue puesto en conexión con la mitos. Ahora, demos un paso atrás de las conjunciones por un momento. Antes de continuar, es necesario para abordar una posible discrepancia que algunos de ustedes podrían haber detectado. Si Jesús es simbolizado como un pez y nació bajo el signo del pez, ¿por qué no hay dos Mesías? No es razonable, siguiendo la lógica de la astrología, suponer que si uno proyecta dos peces en el cielo, ¿qué indicaría dos Mesías en el León de Piscis? Esta es una observación importante y para abordarla de manera efectiva, usaré una ilustración de las conferencias de Eddinge. Lo que ves aquí es la forma en que se ve la constelación de Piscis en relación con el camino que toma el sol a través de los cielos. Fíjate en cómo está colocado el pez vertical. El primer pez es etiquetado como Cristo debido a los años de desarrollo del cristianismo. Corren paralelas a la posición del sol en relación con el primer pez, que es aproximadamente 1 años. Pero eso deja al segundo pez. ¿Cuál es el segundo pez? Otra vez, Ion evoca la necesidad de los opuestos. El segundo pez representa al anticristo. Como comentamos en él. En el último capítulo, hay un elemento opuesto para casi cualquier cosa. Porque sin ella, no hay. Sin dimensión. Por Cristo. Él también necesita a su opuesto. Ion respalda su afirmación enumerando el acontecimientos cristianos importantes que ocurrieron en la época de los primeros peces. Y los acontecimientos anticristianos. Eso sucedió en la edad del segundo pez. Por extraño que parezca, estos eventos tienden a seguir un poco procesión matemática, con cada evento clave ocurriendo cada 500 años más o menos. Nada es del todo preciso. Pero no obstante, los eventos clave se agrupan alrededor de los puntos nodales de 500 años. Por ejemplo, en el año 529 después de Cristo. Allí se estableció el primer monasterio por San. Un momento muy importante en el desarrollo de la fe cristiana. La importancia de este acontecimiento se acentúa cuando se tiene en cuenta que, como con el nacimiento de Cristo,
Una conjunción de Júpiter y Saturno ocurrió aproximadamente 2 años después. Alrededor del punto medio del León de Piscis. Cuando la era del segundo pez apenas comenzaba. Fueron los comienzos de las herejías y cultos cristianos. El cuestionamiento de la doctrina cristiana. El instigador de estos fue Joaquín de Flora. Joachim fue un teólogo italiano y un pensador apocalíptico. Después de experimentar una visión religiosa, Joachim estaba motivado a concebir la Trinidad cristiana como un proceso histórico. Para él, el 1. Los 000 años que precedieron a Jesucristo fueron la edad del Padre. Los 1.000 años que siguieron después de eso, naturalmente, eran la época de Jesús. Para el periodo de 1.000 años que conduciría hasta el año 2000 después de Cristo, Joachim concibió esto como la era del Espíritu Santo, donde las edades anteriores se basaban en la subordinación de uno mismo a Dios, Jesús y la Iglesia. Esta nueva era sería como una subordinación a las fuerzas de la propia era. Mente inconsciente. El Espíritu Santo que vivía dentro de cada persona gobernaría los pensamientos de uno. Y acciones. La consecuencia natural de esta noción era que la gente no necesitaba a Dios. Constituían el cielo. ¿Qué eran Superman? ¿Quién podría promulgar un enfoque crítico? A los evangelios. Jung atribuye a estos movimientos el comienzo del sentimiento anticristiano, que definiría el próximo milenio. Un sentimiento que fue provocado por una visión inconsciente. En la mente de Jung, Joachim estaba atrapado por un arquetipo. Sus contenidos inconscientes dirigían sus acciones conscientes. Si este no fuera el caso, Joachim no habría introducido una doctrina que era tan herética y subversivo, tan duramente condenado por sus contemporáneos. La única manera en que un hombre piadoso como Joachim podría haber hecho esto es si hubiera sido atrapado por el espíritu. El arquetipo que definiría la nueva era anticristiana. Si bien la perspectiva de Joaquín era moderna en su perspectiva y es más o menos adoptada por muchas personas religiosas hoy en día, también fue el precursor de algo malévolo. La creencia de que uno no necesitaba a Dios y podía ser crítico con los evangelios era la cima de la pendiente resbaladiza. A pesar de que el Espíritu de Dios animaba estos movimientos, el espíritu se volvió no espiritual. Y ese arquetipo vitalizador degeneró poco a poco en racionalismo, intelectualismo y el doctrinarismo. Esto es lo que constituye el punto nodal del año 1500 después de Cristo. Los movimientos que surgieron en esta época eran cada vez más anticristianos en su orientación. El Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, la Revolución Francesa, el surgimiento de la ciencia y la teoría de la evolución. Todo lo cual dio lugar a sus elementos positivos. Obviamente, sino que también provocó sus elementos negativos. Frente a la necesidad de los opuestos. El elemento negativo clave con el que Jung está en desacuerdo es lo que se ilustró en el capítulo anterior. Aunque estos movimientos anticristianos tenían su valor. Con criticar la superstición, avance tecnológico y cosas por el estilo. También resultó en lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios. La aniquilación de las estructuras morales que habían sostenido a miles de millones de personas durante miles de años. La consecuencia de la muerte de Dios fue el advenimiento del nihilismo y el totalitarismo. Sin ese estado superior al que aspirar, simbolizado por Dios y Jesús, la gente volvería a una adoración de la nada o reemplazaría su adoración a Dios con la adoración del Estado. Con el fin de resolver lo que Jung llamó esta tragedia de los tiempos modernos. La especie humana tendría que equilibrar estos opuestos irreconciliables. Lo haría. Tienen que reconocer los elementos positivos y negativos en lo simbólicamente cristiano y en lo simbólicamente anticristiana y llevarlos a un estado de plenitud. El proceso de unificación. Los opuestos es teóricamente lo que seguirá en el próximo Jung. El Jung de Acuario. Acuario está simbolizado
como portador de agua. ¿Y esto tiene sentido porque en qué nadan los peces? Agua. Cuando el cristiano y las fuerzas anticristianas han sido plenamente establecidas, tendrán que juntarse de alguna manera en el agua. Ocupar. Ahora bien, es dudoso cuándo sucederá eso. También es dudoso que los anticristianos. La edad está completamente hecha. Dada la naturaleza imprecisa de la medición astrológica. Es por eso que dije. El anticristo podría seguir llegando al final del último video. Si Jesús nació en el comienzo del León de Piscis, tal vez el anticristo nazca al final. Sin embargo, esto se basa en la creencia de que estos sentimientos pueden ser personificados en el cuerpo humano. Este par de opuestos tendrá que ser equilibrado. De lo contrario, sufrimos lo negativo. Si el punto de vista de Jung sobre esto tiene alguna validez, los opuestos tienen que unirse. Uno debería estar aterrorizado, con razón. Después de todo, dado el estado de nuestro discurso público, ¿cuán dispuestos estamos a vilipendiar a la otra parte por el mero hecho de tener una opinión? No parece que la unificación vaya a suceder pronto. A todos ustedes por mirar. Si te gusta este video, por favor dale un me gusta. Si quieres ver más contenido como este, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Además, si te gusta el trabajo, estoy haciendo aquí y quieren apoyarme, por favor, considera ir a mi campaña de estrellas de suscripción. Dependiendo de la cantidad que dones, ganarás un cierto número de recompensas. Acceso a mis etiquetas de jugador. Acceso a la noche de cine. Y mucho más. Si no tienes la capacidad. Donar, eso es totalmente genial. Realmente, lo mejor que puedes hacer para ayudarme es comparte este video con un amigo en las redes sociales. Por último, si quieres más información sobre Aion, asegúrate de suscribirte tanto a Uberbo como a Jemibo. Proporcionan mucha más información sobre estos conceptos y encuentran formas de hacer que el tema sea menos aterrador y mucho más divertido. Hasta la próxima, solo recuerda, mantente amarillo.